gracias a todos ustedes por estar ahí. Un saludo para todos, a mi hermano Alex, que está en Cuba. Y bueno, todos los compañeros de otros canales de pesca, como puede ser a Paco de Ping Pesca, como puede ser a Eduardo de Ray Games, como puede ser a Miguel de Vasorilla, bueno, y a otros muchos tantos que no podríamos estar aquí todo el día. El vídeo de hoy va de unas estrategias, ¿no?, que hay que saber y que hay que seguir, sobre todo para el pescador que pesca en la orilla. Porque bueno, nosotros sabemos muchos montajes, sabemos muchas técnicas, sabemos hacer de todo, montajes finés, montajes normales, Carolina, el Tesa, el Drosó, Splisó, todo eso, ¿no? Pero luego, a la hora de pescar, hay cosas también muy importantes a tener en cuenta, aparte de los señuelos, del viento, de la luna, o en fin, de otras cosas que nunca, sobre todo los que empiezan a pescar, tienen en cuenta. Y que bueno, los que somos más veteranos, llevamos más tiempo, somos más viejos, pues sabemos. Entonces yo las quiero trasladar y con este sistema pues tenéis la opción de pescar, si no más cantidad, de evitar los peces más pequeños y de sacar peces mayores, ¿no? Entonces veremos varios trucos, o varias artimañas que hay que hacer, ¿no? Algunos planteamientos que tenemos que llevar a cabo y tener en cuenta a la hora de salir a pescar, ¿no? Por ejemplo, mira, el pescador de orilla tenemos que tener mucho cuidado con la ropa que llevamos puesta, ¿no? Hay gente que va a pescar con una gorra amarilla, que se respeta, ¿no? Una gorra, que cada uno podía pescar como si quiere ir con una escupidera en la cabeza. Con una gorra amarilla, una gorra roja, ¿no? Una sudadera o una camiseta en color fucsia, en color... Todos esos colores son muy vistosos para el pez, y el pez tiene muy buena vista, y como el agua esté quieta nos va a distinguir a una legua. Y el pez es pez, pero no es tonto. Entonces, utilizaremos en primer lugar, para estar en la orilla, colores oscuros, marrones, verdes, caqui, de camuflaje, cualquier color que nosotros nos confundamos con el terreno que tenemos detrás, puesto que el pez nos ve desde abajo, desde el agua, y entonces nos verá con más claridad. Si nos recortamos la figura con colores llamativos, que si nos ponemos unos colores oscuros, ¿no?, que no hagan confundirnos con lo que tenemos detrás, que suelen ser árboles, tierra, piedra y cosas así, ¿no? Segunda cosa a tener en cuenta, hay que procurar no ir pisando ramas, no ir pisando piedras que vayan rulando al agua, procurar que la sombra, nuestra sombra, cuando vamos andando, no se meta en el agua, ¿vale? Porque la sombra se va moviendo en el agua y los peces aprenden a que la sombra va relacionada con el tiempo con un peligro, ¿no? Entonces es súper importante, aparte de llevar un atuendo que sea, pues bueno, que nos mimetice bastante, evitar colores fuertes y colores fluorescentes, evitar dar voces, hablar alto, por ejemplo, si va alguien con nosotros, pues que no me río, que jajaja, que jijiji, que oye, que a ver dónde vamos esta noche, que a voces, no. El pescador tiene que ser de orilla, tiene que ser sigiloso y tiene que ser mimético, o sea, hay que pasar desapercibido, ¿eh? Es importante y es elemental muchas veces cuando veamos un black bass, porque ya lo tenemos encima y lo estamos viendo, que nos agachemos, ¿vale? Nos agachamos despacito para perder altura, y que el black bass no tenga tanta visión de nosotros como si estamos de pie, ¿no? Y procurar hacer los lances una vez que estemos agachados, pues haciendo un balanceo del señuelo, ¿vale? Y nunca dejándoselo caer encima. Debemos de dejar caérselo a un lado o a otro, pero a una distancia de 1 metro, que no le caiga encima, porque sería como tirarle una piedra, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, pues mirad, por ejemplo, los lances en primavera, cuando está el black bass poniendo, está con las puestas, se suelen encontrar cerca de la orilla. Entonces los lances, lo mejor es hacerlos en paralelo a la orilla, ¿vale? No necesitamos lanzar a 40 o 50 metros en profundidad, porque los peces no van a estar ahí, van a estar buscando zonas de grava, para hacer sus nidos, y entonces pues necesitarán una profundidad media de 2 a 5 metros, para que el sol caliente la puesta y puedan eclosionar y salir los alevines.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, cuando vayamos pescando desde orilla en paralelo, no daremos lances largos de 20 o 30 metros y recogeremos. Empezaremos pescando cerca de nosotros, es decir, lanzaremos 10 metros, luego lanzaremos a 20, luego lanzaremos a 30, a lo que nos dé la caña, y el último lance será el más largo. ¿Por qué? Si de primera damos un lance largo, ¿no? de 30 metros, vamos a suponer que lleguemos, y nos pica un pez, hasta que lo traemos hasta nosotros, ese pez viene dando saltos, bueno, viene enganchado, entonces viene intentando de soltarse, viene huyendo. Entonces todos los peces que tengamos desde ese lance hasta nosotros los vamos a poner alerta, ¿vale? Los vamos a poner alerta. Entonces, ¿qué pasa? Porque es mucho mejor empezar, tiramos a 10 metros. Si sacamos un pez, todavía tenemos el que esté a 20, no se va a enterar, ¿vale? Porque no va a pasar el por delante de el black bass. Entonces, un lance largo, traer el pez hasta nosotros, pues eso va a suponer de que todo ese trayecto nos va a alborotar y nos va a poner en alerta a todos los blases, o a todos los peces que haya. Eso es un punto muy importante. Otra cosa a tener en cuenta. Bueno, mirad, vamos a suponer que tenemos un árbol, ¿no? A unos 15 metros de distancia, ¿no? Y asoman las copas. ¿Qué pasa? Estamos viendo un blas grande, ¿no? Una buena pieza, pero también vemos blases pequeñitos. Lo más fácil es que si damos el lance allí para pescar ese blas grande, lo más fácil es que llegue primero un pez chiquitito y muerda. ¿Qué hacer pues? Pues haremos un lance un poquito antes de llegar a donde está el blas grande, para que los blases pequeñitos vengan. O sea, lo que tenemos que hacer es retirar a la mini talla del ejemplar grande. Con un par de lances o 3 conseguiremos quitar a los peces pequeños de al lado del grande. Y entonces, cuando ya lo dejemos solo, pues tendremos más opciones de que al lanzar pique, ¿no? Que si está rodeado de otros peces más pequeños que seguramente llegarán antes al señuelo, y una vez que nos pique un pez pequeño en el señuelo, pues el pez grande, cuando lo vea, pues ya vamos a perder esa picada. ¿Vale? Bueno, pues nada, esos son los consejos fundamentales que os doy. Con que así es que llevarlos a cabo, veréis cómo os va bien. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.